Sí, muy buenos días. Agradecemos a Dios verdaderamente la oportunidad de estar de nuevo con nuestros hermanos del auditorio de Norteamérica y esperamos ser una bendición, hermano Isaí. Amén. Bueno, estamos, yo sé que hay un retardo, casi 30 segundos, pero aquí estamos ya en la mejor disposición. Vamos a escuchar esta carta maravillosa a los Efesios, una carta que Dios nos ha facilitado para que usted y yo el día de hoy, a través de los labios de nuestro hermano Natividad Ramos, y escrita por el apóstol Pablo, un hombre que amó a Dios con todo su corazón, y yo creo que hay una sincera exposición de parte suya, pastor, para que esta mañana podamos escuchar esta continuación. Muy bien, pues entonces, hermano Isaí, entramos en materia, esperando que el Señor nos ayude con nuestra participación. Dice el apóstol Pablo en su capítulo 4, versículo 1 al 4, voy a leer. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Muy bien, pues hemos cruzado los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, en los cuales ha salido a la luz un misterio que Dios había mantenido escondido desde aquella eternidad pasada, donde Dios nos eligió para salvación, donde nuestros nombres, dijimos, salieron a la luz y nos llamaron los elegidos. Pero yo quiero que usted piense lo siguiente: todo esto que el apóstol nos está diciendo no es más que información, que fue una de las cosas que en el mensaje pasado hice énfasis, porque esa información es la que tenemos que procesar y llevársela hasta el hombre interior para que éste también se dé por enterado. Y cuando esa información se funde, se hace una sola cosa, entonces en tiempos difíciles o bajo cualquier circunstancia, ese creyente tendrá arraigado este evangelio glorioso y no lo va a mover cualquier cosa. El apóstol dice que todas estas cosas que existieron en el pasado lo sacó a luz el evangelio de Jesucristo. De otra manera no podíamos habernos enterado de lo que había sucedido en el tiempo eterno, si se vale decir tiempo eterno, porque resulta que quien llegó a ser nuestro Salvador, Él estaba allí también en ese pasado eterno en calidad del Verbo de Dios. ¿Por qué digo que allí estaba? Porque el verso 4 del capítulo 1 afirmó que Dios nos eligió en Él. Allí mismo, cuando Jesús fue elegido, nos eligió también a nosotros. Nuestra salvación es antigua, como es su elección, y Él es nuestro Salvador desde la eternidad. Decíamos con mucho gozo: somos viejos conocidos de Dios, pero como cada uno de nosotros somos la iglesia de Jesucristo, en esa elección también se decidió que la iglesia viniera a la existencia. Y la iglesia es más antigua que el mismo infierno. Usted dirá: hermano, ¿y por qué dice eso? Porque la elección nuestra fue hecha junto con el Hijo y es anterior a toda cosa creada. Y el infierno, por ser cosa creada, empezó a existir cuando existieron los siglos. Pero dejemos eso, no lo haga una doctrina, es un comentario de mi alma. Después de la elección de la iglesia,
en tercer lugar. En esa elección se decidió que fuera formada tomando de los dos grandes grupos de la raza humana, que son gentiles y judíos, y que allí, en ese nuevo cuerpo, no hubiera identidad de raza, donde no se hablara de que alguien es judío, que no se hablara de que alguien es gentil. Y pregunté, ¿por qué en Cristo no puede haber identidad racial? Y digo, es cierto, porque cuando el Verbo se hizo hombre, fue un hombre igual que todos los que había habido en todos los tiempos de la historia. Un hombre en términos de naturaleza. Jesús era igual que todos nosotros, y siendo igual que cualquiera de nosotros, es que en ese carácter Él fue a la cruz. Y en aquella cruz, puedo decir si es cierto, murió un judío, y en aquella tumba fue un hombre de raza judía el que estaba siendo sepultado, pero luego resucitó. Y cuando Él resucitó, algo ya no era igual. Ya no era por naturaleza el hombre judío, ni siquiera como ningún hombre, porque era un hombre por primera vez en la historia, como jamás había existido un hombre, nunca jamás. Este era un hombre con un cuerpo de hombre, pero transformado. No había existido jamás un hombre como ese. Esa transformación lo había despojado de carne y sangre. ¿Cómo podía ese que resucitó entonces ser judío o ser gentil, cuando que carne y sangre ya no eran parte de su naturaleza humana? Estaba transformado. Imposible, cuando jamás había habido hombre así. Nunca. Por lo tanto, puedo decir, mis hermanos, Jesús es el hombre único. Y a eso se le llama el hombre nuevo. ¿No es acaso la declaración de que resucitó a novedad de vida? ¿Y cómo hubiera podido Jesús experimentar novedad de vida viviendo con los mismos lazos de raza? El Cristo resucitado, escúcheme bien, no tiene parentela en la carne. Por eso yo decía, sin duda algunos creyentes de su tiempo pensaron que no le convenía enfrentar a Santiago. Santiago era el hermano del Señor. Pablo diría, no, si a Cristo lo conocimos en la carne, hoy Él está glorificado, así que no tiene parentela. Dejó atrás la parentela que él tenía por consanguineidad. En cambio, en calidad de segundo Adán, Cristo constituyó una nueva familia de hombres nuevos. Y ahora que yo estoy diciendo eso de los hombres nuevos, de Cristo el hombre nuevo porque resucitó a novedad de vida, yo creo que usted ya empieza a sentir que habremos precisamente de abordar alguna vez el tema del hombre nuevo. De esos nuevos hombres hay mucho que explicar. De eso habla el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Pero ¿cómo ser nosotros nuevos hombres sin sufrir muerte y resurrección con Cristo? Pero no es de la manera que se dice que fuimos elegidos en el tiempo eterno, aún sin haber existido. Así es. Y es una bella figura tomada de la resurrección, donde usted sin Cristo es llamado como muerto en delitos y pecados. Y al recibir perdón de pecados, recibe también una nueva vida que se reconoce como haber resucitado. Y aquí nace una pregunta:
por sí misma. ¿Cómo es que resucitamos a novedad de vida para seguir viviendo igual que antes? Si Cristo resucitó, no para vivir la vida de antes como mero hombre. Si Cristo resucitó para no vivir como antes, entonces es una novedad. Porque usted vive como antes jamás había usted vivido. Como dice Pablo en Romanos 6 y en el capítulo 7, el hombre que quería servir a Dios pero no podía. Pero en esta novedad de vida, sí puede usted hacer lo que antes no podía. Yo creo que el apóstol Pablo se empieza a cerrar camino a la manera de pensar del creyente, hermano. Es que no se puede, no se le olvide que estamos en la carne. ¿Cómo se usa ese subterfugio, hermano? Es que usted sabe, estamos en la carne y pues la carne es pecadora y ahí resuelven todo. No, señor. El apóstol Pablo desde ya empieza a decirle a los creyentes: no, señor, usted vino a novedad de vida. Pero quiero mencionarle que ese fue el contenido de los 3 primeros capítulos, donde el apóstol ha logrado llenar a los creyentes de conocimiento único. ¿Sí? Sabían ahora lo que nadie sabía. Así que hasta el capítulo 3 tenemos creyentes que ahora sí saben. Pero el apóstol es deliberado y hasta parece a propósito que sean 6 los capítulos, y estamos a la mitad, justo en medio de la carta. Y entonces el apóstol se para, lo veo y pienso qué va a hacer. Y entonces nos dice: yo pues preso en el Señor os ruego. ¿Ruega? Y aquí viene la cuestión. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Por eso el título de este mensaje o de esta reflexión sería: el conocer y el andar digno. Andar digno de esa vocación. ¿Qué énfasis pone en eso el apóstol? La vocación con que sois llamados. Y creo que diría: no es posible, hermanos, que haya de por medio una elección que hicieron en favor nuestro desde antes de la fundación del mundo, para que ahora nuestra vida no le corresponda a esa elección gloriosa. Por eso dije que deliberado. Primero nos dio toda la información de lo que había pasado en favor nuestro, y ahora nos cuestiona y nos dice: bueno, ya que saben tanto, pues entonces ahora tienen que andar lo que saben. Luego, si lo que antes reveló a la iglesia en los primeros 3 capítulos es de suma importancia, esto otro que va a decir no lo es menos. Pues toda revelación sería ineficaz en ese elegido si nomás conoce, pero no anda digno de la vocación con que lo llamaron. Si no anda como un verdadero creyente, el evangelio es hecho ineficaz en ese creyente, sin ese andar digno. Es tan importante esta segunda parte. Por eso estoy usando esta introducción de la carta, a grado que el apóstol suplica, ruega a los creyentes que pongan su corazón en lo que va a decirles. Pero conocemos al apóstol, que aunque ruega, no ruega, porque andar digno es norma divina, y por solo eso se constituye en un mandamiento, en una orden. Andar digno de la vocación es un mandato que el Señor ha dejado. Mandato.
y dice que andéis como es digno. Y como siempre, me gusta acudir al griego, porque como lo escribieron en el griego, para ver qué había con esa palabra digno, o ese andar digno, y que la idea encerraba, fíjese bien, que esa palabra encerraba la idea de equilibrio, que implicaba también la idea de una balanza. Es como si el apóstol se hubiera puesto en medio de la carta con una balanza en la mano, y usted y yo dijéramos: pero ¿qué es lo que quieres hacer, hermano Pablo? ¿Qué quieres lograr con eso? Él diría, para que se les grabe bien, que andar digno significa andar equilibrado. ¿Y eso qué? Es aquí donde hay que ver a esos 3 primeros capítulos, porque es ante ellos donde se juzga la importancia de la aclaración de Pablo. Y es como si dijera el apóstol: muy bien, les pedí que llegaran a conocer las cosas de la fe, pero ahora les digo que lo que saben, me lo ponen, por favor, mis hermanos, en balanza, en un lado de la balanza. Póngame todo su conocimiento en uno de los brazos de la balanza, y le garantizo que la balanza se va a levantar de un solo lado, el lado del saber, del conocer. Pero ahora les ruego, mis hermanos, que del otro lado de la balanza, y para que se equilibre, pongan ustedes el andar digno, para que lo que conocen lo vivan. Santo Dios. ¿Dice usted por qué camino va el apóstol? ¿Por dónde nos lleva? Fue muy deliberado al darnos tanta información de misterios, para decirnos: muy bien, mis queridos conocedores, ahora pongan eso en la balanza. Y vimos que la balanza se levantó de un lado, dijo: ahora me le ponen del otro lado. Y la verdad dicha con todas sus letras: Dios no acepta menos que eso. Es decir, no acepta que le sirvamos a nuestra manera. Y sería por demás ofensivo que cualquier creyente se sienta conforme con ser un gran conocedor de la fe y no la viva. Qué reto tan precioso ha puesto ante nuestros ojos, porque con menos que eso, el creyente no tiene nada, solo es un címbalo que suena sin dar nota. Será un creyente mero ruido, hace cosas, pero la balanza no se equilibra. He enseñado en cada mensaje por años, y hasta puedo decir misión cumplida, porque he enseñado con toda mi alma. Pero ese es solo un lado, y el otro reincido por la importancia que eso tiene, que el trabajo pastoral tiene como meta formal lograr que el pueblo ande dignamente. Alabado sea Dios. Y ese lograr que los creyentes anden dignamente, dije, es donde se centraba y se centra toda la fatiga pastoral de los viejos pastores y algunos de esta generación, que les preocupa, que doblan rodilla: Señor, que el pueblo camine en tus caminos preciosos. Y cuando ven que no logran que los hermanos anden dignamente, me tocó verlos angustiados, y era causa de una especie de frustración pastoral. Y me llegaron a decir: hermano Ramos, no logro que caminen en el Señor. Caminan un tiempo y luego sus pasos se desvían. Y la pregunta clásica en sus labios era: ¿qué me ha faltado hacer, hermano Ramos?
Y este es el gran desafío a esta generación. Una generación dañada del alma. ¿Cómo sacar creyentes que sean capaces de andar dignos de la vocación? Pero yo hice algo. Me convertí en juez de esa frustración pastoral. Y les dije que era sin duda por su deficiencia para enseñar. Que no se preocupaban como el buen mayordomo de hacer aquellos cortes precisos al pan para que le diera a cada uno de la familia su ración que le correspondía. Necesitaba, y en cierto sentido me sentí uno de los que son hábiles para trazar la palabra. Dije, solo me sentí uno de los que son hábiles para trazar la palabra, pero luego descubrí que eso mismo se convertía en mi propio juez. Y me cuestionó: si tú qué piensas de ti como un maestro de la palabra y no logras hacer que los tuyos, los que están a tu cargo, anden dignamente, vas a tener que decir lo mismo que dijeron dolidos aquellos pastores: ¿qué me faltó a mí? Y eso es duro. Sin embargo, como soy hábil, y perdóneme que me esté diciendo de esta manera, porque yo dije, pero todas estas declaraciones se convirtieron en mi propio juez. Elaboro otra pregunta que me dé una salida. Y dando un salto digo, ¿no es más propio decir qué les faltó a ellos? Enseñanza la tienen. Carta tras carta he desmenuzado para ellos como un buen mayordomo. Y agrego, si algunos no logran ese andar, definitivamente lo llevo al juicio de su propia voluntad. Y les digo, este asunto es una cuestión de la voluntad de ustedes. Y remito esta causa al Señor, como dijo Pablo, y digo que mis manos están limpias de su sangre, porque no he rehuido de enseñaros todo el consejo de Dios. Porque no hay duda que los pastores llegan a preocuparse mucho por la manera como los creyentes andan. Y cierro esta cuestión diciendo que si el cristianismo de alguno, incluido el mío, es solo de conocimiento, sencillamente no hemos logrado nada. Pero ¿qué poner entonces del otro lado de la balanza para que lo que pese el conocimiento lo pese el andar digno? Y entonces que la balanza se llegue a equilibrar. ¿Sí? Gracias a Dios que hemos salido bien librados. Pero mejor vamos con el apóstol para ver qué tiene en mente con eso del andar digno. Por eso digo, esta reflexión es solamente la introducción de la otra cuestión que el apóstol nos va a presentar. El asunto del andar digno, aquello del vestir al hombre nuevo. Porque miren, este nuevo hombre se ve harapiento y ese vestir es indigno de lo que él representa como la nueva persona, el nuevo creyente, el nuevo hombre. Vamos a vestirlo. Y tantas cosas que el apóstol habrá de decirnos sobre este tema. Entonces yo quiero que usted razone esta cuestión. El apóstol Pablo, por 3 capítulos, nos ha estado enseñando, dando información, dándonos datos, cosas en las que nadie fue testigo porque sucedieron en la eternidad y allí ningún hombre estuvo para testificarlo. Sin embargo, el apóstol, en esa impresionante revelación
entendió todos estos misterios y trajo todo ese paquete de información y nos lo regaló. Y nos dijo, porque yo quiero que cada creyente no sea un neófito, sino que sea un creyente que conozca la fe de Jesucristo. Y ya cuando ese creyente se sintió que conocía mucho, nos sorprende el apóstol Pablo y nos diría, por esto se los he dicho, para que ahora eso que conocen lo vivan y anden dignamente. Y nos muestra esa balanza. Y a cada creyente nos dice, mira, pon aquí lo que conoces. Mira nomás cómo se levanta la balanza. Eres un erudito. Pero ahora pónmele del otro lado el andar digno. Y si no pesa, diría, ¿de qué te sirve entonces el conocimiento? ¿De qué? Pero cuando se pone del otro lado el andar digno, es porque entonces anda dignamente de la revelación que le han regalado. Andar dignos de la vocación con que fuimos llamados. Eso es equilibrio. Gracias a Dios dije que hemos salido entonces más o menos bien librados. Y nos lleva del verso 2 al 3. Y vea lo que tiene en mente el apóstol. Y note esto, que solo se puede andar dignamente quien anda con toda humildad, mansedumbre, paciencia, en amor y en unidad. Que dicho en otros términos negativos, ningún creyente se considere que anda dignamente a la vocación de Cristo si no es un hombre humilde, una mujer humilde, si no tiene mansedumbre, si no tiene paciencia. O sea, habrá hombres creyentes soberbios, habrá creyentes iracundos. Pues acuérdese de la carta de Corintios en el capítulo 13. Si no se tiene amor y no se ama la unidad en el cuerpo de Cristo, dicho de otro modo, nadie anda dignamente en la fe gloriosa si es un creyente soberbio, violento, impaciente, orgulloso, irritable. El clásico que dije en 1 Corintios, el clásico creyente, yo no le aguanto a nadie, conmigo poquito. O bien que llegue a decir, pues ni modo, yo así soy. Pero Pablo diría, ¿cómo? ¿Y ese es el nuevo hombre? Pero si antes de venir a Cristo así era, ¿dónde está la novedad de vida? Alabado sea Dios. Ve la ruta que el apóstol empieza a meternos, por dónde quiere que caminemos. Y lo primero que dice el verso 2 es con toda humildad. Y aunque hablé de esto, lo voy a hacer de nuevo, a fin de cerrar el círculo de esas cosas que el apóstol ha dicho. Y dije que con la confianza que el griego me merece, acudí a él para que me ayudara y me explicara qué cosa es eso de humilde, ser humilde. Y espero, como siempre, una respuesta. Pero sucede algo insólito. Hasta el griego guarda silencio. No me dice nada, porque no tiene nada que decir. Algo que no hubiera jamás imaginado de uno de los idiomas más conceptuales de la tierra. No sabe qué decirme. Y yo estoy admirado, como que ni el griego. El griego ha sido rebasado por palabra tan sencilla, tan humilde. Y para cerrar el pleonasmo, y el griego me dirá, es que a mí esa
palabra no me interesa. Va, humildad. Y tu titubeante me habrá de decir que esa palabra para los griegos no existe, porque es una palabra que no tiene noble linaje. Santo Dios, que esa palabra para ellos es una deficiencia, indigna de siquiera mencionarla, que el linaje de esa palabra está entre los viles de la tierra, que los griegos no tienen palabra específica para eso, y que ni vaya con los romanos, que tampoco los romanos la tienen. Humildad, y con cierto sentido de grandeza y orgullo me dice que a eso el noble y glorioso pueblo griego lo llaman bajeza de espíritu, y que la bajeza de espíritu es cosa aborrecible. ¿Qué le parece? Que ningún pueblo con grandeza tendrá nada para eso de la humildad, que no le darán espacio a esa palabra tan infame. Y agrega, aunque bueno, te puedo decir que sí tenemos dos palabras, pero son palabras despreciables para eso de la humildad, que son cobardía y falta de nobleza. Pero aquellos que no piensan de sí mismos con orgullo, ¿sí?, son gente que no tiene nobleza. Y hasta le dije que si acaso no podía inventar alguna palabra para eso de la humildad. Pero en medio de ese conflicto fue el apóstol quien interviene, tomando dos palabras griegas, inventó una que significa uno que piensa y juzga con nobleza. Y al hacer eso, vi como el evangelio fue a las partes más bajas de la tierra, tomó esa palabra tan aborrecida por los griegos y los romanos y le dio redención, para que la palabra humildad ahora, en vez de bajeza, cobardía, no nobleza, expresara una de las más grandes virtudes de la fe cristiana. Tanto así que el apóstol la convierte en el fundamento de ese andar digno. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Por supuesto que el ser soberbio, el sentirse enorgullecido, es precisamente tomarlo del medio pagano como una virtud. El creyente no puede tomar el orgullo y la soberbia como una virtud, como una credencial. Pero se ha dicho muy bien que la humildad es escurridiza, tanto que si alguno se ufana demasiado de ella y hace alarde de que es humilde, ese que hace alarde no sabrá cuándo la ha perdido, pues quien es humilde jamás hace alarde de serlo. Alabado sea Dios. Si usted tiene esa humildad en el corazón, no se ufane de ella, no sea que se le pierda. Y dije que quiero que esta iglesia o aquellos creyentes a quienes les ministramos sean gente sin alarde, porque buscamos que cuando Dios abra su mano sobre nuestras iglesias y bendiga nuestros corazones, porque sin duda lo hará, nuestros pies de creyentes sigan firmes en la tierra y no perdamos el piso.
Entonces digo, en este capítulo 4, que va a ser muy rico, que le ruego que esté muy atento en los mensajes siguientes. El apóstol habla de misterios, pero no quiso hablar de ellos. Pues ¿para qué sirven en manos de quien no es humilde? ¿Para qué quiere ministerios y revelaciones y poder de lo alto si no es humilde? Pero la humildad tiene una hija que se llama mansedumbre. Y la mansedumbre es una de las señales más seguras de quien es humilde. No se puede poseer mansedumbre sin tener humildad. Y no puede poseer mansedumbre quien muestra grandes rasgos de orgullo. Porque el orgullo es mutuamente excluyente con la humildad y la mansedumbre. El orgullo no quiere cerca de él la humildad, igual que los griegos, igual que los romanos, igual que los pueblos que se llegaban a sentir sumamente por encima de todos. Ese creyente va a tener que meditar mucho en las enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Y qué cosa es mansedumbre? Es tener un espíritu afable y controlado. Es dominio de espíritu. No es alguien que afirma, yo no puedo controlarme, y que llega hasta ufanarse de eso. Recuerde 1 Corintios 13. ¿Para qué se quiere tener poder si es un poder sin control? Pues deseará un creyente que tuviera poder y fuera soberbio y no fuera humilde. 1000 veces deseará que Dios haga que descienda fuego del cielo sobre otros y que hagan venganza para él. En sus labios estará siempre presente la palabra: véngame de mis enemigos, destrúyelo, Señor. Diré que la mansedumbre se mueve en 2 planos. Uno de ellos, en nuestras relaciones humanas, donde la mansedumbre no busca pagar los males que nos hacen. Y la segunda es hacia Dios. Acepta lo que Dios quiere sin resistirlo. Por eso, y le digo a Pablo, me gusta eso de que los hermanos se soporten unos a otros. Y me dirá, pues ¿cómo crees que los creyentes pueden vivir tranquilo en la iglesia sin humildad, sin mansedumbre y sin paciencia? Y ahora veo muy clarito por qué prosperan los conflictos en las iglesias. Solícito, dice el verso 4, a guardar la unidad del Espíritu. Una unidad que nosotros no la hacemos con convivios. La unidad del Espíritu ha sido causada por el Espíritu Santo, que nos injertó en el mismo cuerpo. La unidad ya existe. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarla. Pero nosotros no hacemos la unidad de la iglesia con convivios. No, Señor. Esa unidad existe por causa de que el Espíritu Santo está en nosotros y nos injertó en su cuerpo. Nosotros tenemos solamente que guardar la unidad de la iglesia, de la vida congregacional. Y sostengo, porque si en la iglesia no es un lugar de paz, ¿dónde entonces está el lugar de paz? La iglesia, la congregación del Señor, tiene que ser el mejor sitio donde las gentes se reúnan para glorificar a Dios. Mis hermanos, he trazado la introducción de lo que Pablo trae entre manos, de manera concreta. Primero nos informó abundantemente y estábamos emocionados, pero luego nos dice, pero ahora vayamos a la segunda parte. Ahora que son tan conocedores, ustedes tienen que andar dignamente, tienen que corresponder
corresponder la gloria de ese llamamiento. Y entonces a partir de aquí, el apóstol empieza a tratar cuestiones muy valiosas que yo espero que usted prepare su corazón para recibirlas en su alma. Hermano Isaí, gracias a Dios por esta bendición de poder participar esta mañana. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias, pastor, una vez más en esta mañana por esta introducción al capítulo 4 de los Efesios. Es una carta muy hermosa y hemos visto con claridad qué es lo que estamos hablando, que estamos resucitados para novedad de vida, somos una nueva criatura, así lo dice la Escritura. Entonces, en pocas palabras, lo que yo puedo entender, pastor, ya no somos pecadores, fuimos en alguna ocasión, pero ahora dice la Escritura que somos en novedad de vida, ya no para servir a nuestra manera, sino conocer la fe y no vivir como esos llamados anoréxicos que no se alimentan de la palabra, sino que como hay personas que no se quieren alimentar de la fe. Y bueno, tenemos una voluntad propia para determinar también nuestro libre albedrío, así como el hombre también tiene su propia soberanía. Tenemos ahora que tener la nobleza, porque a través de Cristo en la redención tenemos nobleza, tenemos paciencia y también tenemos la mansedumbre. Yo creo que es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de entender que nuestro tiempo es corto y que la venida del Señor está cerca, y que el alimento espiritual a través del Espíritu Santo, a través de lo que se nos ha enseñado con la carta de este hombre de Pablo, es el misterio que está manifestado en la actualidad para cada uno de nosotros. Nuestros teléfonos en el estudio en esta mañana, si alguno desea aportar alguna algo más, nos puede llamar al 704-831-2465, 704-831-2465. También queremos agradecer a Radio Oasis Espiritual, en el cual ellos también están en estos momentos enlazados ahí en la ciudad de Nueva York. Agradecemos a Roca de Salvación, una iglesia en la ciudad de Nueva York, en el cual ellos nos permiten también poder estar en este tiempo oportuno, en este tiempo de donde nosotros podemos expresar la carta maravillosa del apóstol Pablo. Efectivamente, como el pastor decía, la unidad del Espíritu, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si no tenemos esa paz, si no tenemos esa unidad, si no tenemos lo que hemos oído en esta mañana, no podemos continuar. Así es que le agradecemos infinitamente a aquellos que nos quedan escasamente 4 minutos. Si usted desea comunicarse, 704-831-2465, 704-831-2465 es nuestro teléfono aquí en el estudio para que usted aporte si usted desea. Y si no, pues Dios me le bendiga y siga adelante y siga confiando en esta palabra que ha sido expuesta el día de hoy. Resucitamos para novedad en vida, y si Cristo vive en nosotros, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia. Muy buenos días, Dios me le bendiga. ¿Quién nos llama? Gracias, hermano. Sí, estoy escuchando el programa aquí, ¿verdad? Y yo les ruego que oren por mí también porque estoy enfermo, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, la fe. Y por mi familia también y todo. Claro que sí. Acudimos al autor y consumador de nuestra fe. El apellido suyo, hermano. Me llamo Daniel Paz. Hermano Daniel Paz.